Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco, como siempre, a la doctora Marisa Bravo, a la doctora Julia Martín. Quiero hacerles así un comentario breve. A la doctora Julia Martín la conocí justo cuando regresé terminando mi especialidad. Ella era la radióloga, la imagenóloga en la unidad de oncología del Hospital General de México. Y bueno, teníamos ahí nuestro mastógrafo y a mí siempre me ha gustado interactuar con las personas con las que trabajo. Y desde entonces, estoy hablando de 1992, ella recién salida y yo recién salido, forjamos una relación profesional y de amistad y de trabajo que valoro mucho. Posteriormente trabajó con nosotros, con mi padre y conmigo, en un centro especializado, el único que había en ese entonces en México, una clínica dedicada al cáncer de mama, a la detección y al tratamiento. Y posteriormente la doctora Bravo pasó a formar parte también integral de nosotros. Así es que tenemos una relación muy larga, al igual que la tengo con la doctora Carmen Lara, con la que después tendremos algún tipo de interacción. Bueno, pues muchos años ya dedicado al tema de la oncología y en especial de la mastología en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer de mama. Y lo que siempre me llamó mucho la atención era que existía un grupo de mujeres que se salían de los cánones de las estadísticas y veíamos con cierta frecuencia. No tenemos ningún estudio que nos diga el porcentaje específico, pero lo veíamos con mucha frecuencia en nuestro grupo de pacientes. Me llamaba muchísimo la atención porque eran mujeres que no cumplían con los factores de riesgo tradicionales, los de tipo hormonal, pues no tenían menarca. Bueno, sí, la menarca ya ya la habían pasado, pero no tenían una menopausia tardía, uso excesivo o prolongado de anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal. Y fuimos viendo y entendiendo cada día más que no todas cumplían con los criterios y además fuimos viendo cómo se iban integrando nuevos conocimientos. Ya habló la doctora Martín sobre tipos específicos biológicos. Estos no los conocíamos como tal durante la década de los noventas, hasta que a principios del siglo XXI se hizo la codificación del genoma humano y asimismo también conocimos los subtipos de cáncer de mama, y eso nos llevó a poder hacer más precisos y entender mejor las biologías de cada uno de los subtipos de cáncer de mama, que cada uno son diferentes, como ahora yo les digo a nuestros pacientes. Tú tienes geográficamente, por la localización, un cáncer en un órgano, pero ahora sabemos que tenemos tipos biológicos diferentes. No es lo mismo un cáncer luminal que un cáncer triple negativo o un cáncer HER2 enriquecido y finalmente uno combinado o triple positivo hormonal con HER2. Y eso nos ha llevado a tener mejores resultados, a ver que las curvas de mortalidad han ido descendiendo, y no nada más porque los tratamientos quirúrgicos sean mejores, sino porque los diagnósticos se hacen cada vez más tempranamente y porque las terapias se hacen enfocadas a la biología. Entonces, antes lo que se hacía quirúrgico, se les daba radioterapia, posteriormente quimioterapia, y a toda mujer menor de 50, tamaño tumoral mayor de 1 centímetro, todas recibían quimioterapia. Y más adelante ya vimos que no eran todas las que merecían este tratamiento, porque también surgieron lo que ahora conocemos como firmas genómicas, que es algo rutinario
y que nos permiten saber cuál es el riesgo de una paciente alto o bajo, y ahora sabemos si es bajo o ultra bajo o es alto tipo 1 o alto tipo 2. Y esto en un momento también les comentaré cómo tendremos que empezar a incorporar este conocimiento genómico a la práctica clínica. Pero bueno, volviendo al tema de las mujeres jóvenes, primero ponernos de acuerdo qué es una mujer joven, porque la definición varía de acuerdo a la fuente que nosotros consultemos. Joven menor de 50, ahora Julia lo definió como 40 o menos, pero básicamente, pues esa edad es arbitraria. En algunos textos se habla de 45 o menos. El caso que son mujeres que no tienen los factores de riesgo tradicionales, que muchas de ellas pues sí tienen antecedentes y otras no los tienen, pero que también tenemos la obligación de llevar a cabo estudios de paneles genómicos, no nada más quedarnos con el puro BRCA, el uno y el 2, porque existen otras que tienen el PALB2, es un BRCA2 modificado, o que tienen CHEK2, o que tienen TP53, o que tienen un síndrome. Algunas de ellas pues, no tienen historia familiar porque son adoptadas. El caso es que cualquier mujer menor de 50 años, por obligación necesitamos conocer su panel genómico, porque ahora forma parte integral del tratamiento. ¿Y en qué afecta? Pues aquellas mujeres con BRCA1 y 2 pues, tienen afectada el gen supresor tumoral. Entonces, cualquier error de tipo celular que en mujeres que no tienen esta mutación, el gen supresor tumoral se va a encargar de eliminar estos errores. En ellas no pasa esto y entonces son personas que presentan cáncer a edad temprana, y parte del tratamiento integral hoy es una molécula que se llama olaparib o un derivado de este tipo, en donde se inhibe la supresión tumoral, y esto tienen un excelente pronóstico, tanto en cáncer de ovario, primero ahí estudiado y llevado a diferentes etapas, y ahora en cáncer de mama. Bueno, otro de los temas que se manejó aquí mucho es que casi todos los casos, si no todos, llegaron en una etapa avanzada. Hay que hacer un estudio también integral para descartar metástasis. Me faltó un poquito eso para tener completo, sin, en algunos casos se detectaron metástasis hepáticas, pero por ejemplo en la biología HER2 positivo hay una alta probabilidad de que estos tumores atraviesen la barrera hematoencefálica, y por tanto tenemos que hacer, aparte de un PET tradicional con FDG, CT, en ellas hay que hacer una resonancia y bueno, contamos con el recurso de un PET resonancia. Entonces, estas mujeres en particular son candidatas a hacer este tipo de estudio. Como acabo de mencionar, entonces, las mujeres con cáncer de mama en edades tempranas generalmente debutan con tumores grandes, avanzados, etapas localmente avanzadas. Anteriormente a todas se les operaba y a todos se les radiaba y a todos se les daba quimioterapia en ese orden, y ahora, de acuerdo a las guías y de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la medicina de precisión, pues conocemos el tipo biológico, tomamos una biopsia, descartamos que haya metástasis, iniciamos un tratamiento médico. 30% de las pacientes tienen tumores triple negativos, y estas se tratan con una combinación de medicamentos oncológicos a base de platinos. Y hoy tenemos nuevos protocolos en donde se han incorporado medicamentos de inmunoterapia, en particular en pembrolizumab. Acaba de haber una publicación en el New England Journal of Medicine, en el resultados del ESMO, del estudio Keynote 522. Y se ha visto un aumento
considerable, estadísticamente significativo, en aquellas mujeres que fueron tratadas con pembrolizumab neoadyuvante y seguidas en la adyuvancia con este medicamento, prácticamente un 5%. Y si estamos hablando de números grandes, es un gran avance. El problema es el costo de este medicamento y hay pocos seguros que tienen suficiente cantidad que permita su utilización. Y estamos nuevamente ante la disyuntiva de quién puede recibir estos tratamientos con alta eficacia. Y vamos sumándole y sumándole, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ahorita del ideal, pero también tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de la población pues no tiene acceso a este tipo de terapias por los costos tan elevados. El otro grupo importante de mujeres jóvenes que también tienen una biología diferente son aquellas que expresan el receptor epidérmico humano número 2, o sea, el HER2, y que prácticamente tanto las mujeres con triple negativo como aquellas con HER2 positivo, con tumores mayores de 1 centímetro, son candidatas a recibir un tratamiento médico neoadyuvante. Y este grupo de pacientes que están teniendo respuestas completas, clínicas, radiológicas, son las que ya se van a incorporar en un protocolo en donde se hacen biopsias radiológicas iniciales, y yo creo que en esta década ya aquellas que están siendo vigiladas a través de biopsias post tratamiento contra aquellas que siguen siendo operadas, en aquellas que presentan respuesta completa en la biopsia versus aquellas que son operadas, serán las que en un futuro a mediano y largo plazo no sean candidatas a cirugía. Esto es un gran avance y en algún momento difícil de entender si vienes de una época en donde a todas se les hacía una mastectomía, a todas se les radiaba y a todas se les daba quimioterapia, ¿no? Entonces, estamos siendo mucho más precisos, estamos entendiendo mejor la biología tumoral, y ahora lo que yo les quería mencionar es que a estas personas en donde se hacen biopsias iniciales, tenemos la oportunidad de hacer paneles genómicos en donde conocemos primero qué tipo de biología es, aunque por inmunohistoquímica, que esto es un estudio en donde se hace un corte y se ponen unas gotitas, unas tinciones, y lo lee una persona que es un patólogo, idealmente es una persona que se comparte sus estudios con otro grupo y se llega a una conclusión, pero conocemos casos de tumores que expresan por inmunohistoquímica que son luminales y que realmente biológicamente por estos paneles biológicos genómicos no son luminales, sino que en realidad pueden ser triples negativos. Entonces, tenemos una nueva oportunidad con estudios como el Blueprint y el MammaPrint que se hacen en la neoadyuvancia, que nos dicen qué riesgo tienen de recaída, número uno, bajo o alto riesgo. Segundo, la biología, y nos va a decir esa biología que si corresponde a lo que la inmunohistoquímica nos está diciendo. Y tercero, nos va a decir qué tipo de terapia es la ideal. Y por ejemplo, en alguna persona que tiene un cáncer que tradicionalmente, y mencionó Julia Martín, que si el Ki-67, que ese es el armamentario tradicional, que si es más de 15, que si está entre 15 y 30, y que si es 30 o más, es bajo, mediano y alto grado. Ahora, el riesgo genómico es lo que nos dice a quién debemos de tratar con mayor certeza. Y tenemos pacientes con criterios clínicos en donde no recibirían tratamientos completos y solamente recibirían una adyuvancia con hormonoterapia, en donde realmente sí son de alto riesgo. Y tenemos personas que tienen Ki-67 arriba de 30 y que genómicamente no son de tan alto riesgo.
Esa es la gran oportunidad, la nueva oportunidad. Entonces, en personas jóvenes, ya para cerrar y concluir, pues tenemos grandes oportunidades. La gran mayoría de ellas llegan en etapas avanzadas, descartar que tengan metástasis. Y por último, punto bien importante, todos los tratamientos que nosotros hagamos en este grupo de personas que van a tener éxito y que van a funcionar a largo plazo van a tener que cobrar un costo. Entonces, a todas ellas, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sexual, la preservación de la fertilidad, un punto bien importante y que nos lleva a esperar un tiempo antes de iniciar nuestros tratamientos. Eh, las secuelas físicas, psicológicas, sexuales y a largo plazo, ¿qué vamos a hacer para el seguimiento? Es bien importante. Por último, el último punto que quiero tocar es la prevención del cáncer cuando sabemos que contamos con una mutación genética y que antes hacíamos la cirugía reductora de riesgo muy mutilante y con muchos efectos a largo plazo, personas que nunca quedan contentas, nunca quedan a gusto y que podemos tener complicaciones sobre este tema. Va uno entendiendo, va uno cambiando la forma de pensar y estas personas contamos con nuevas formas de detección que ahora en su conjunto se llaman vigilancia activa y es un punto bien importante a tocar también en personas que tienen mutación genética o que ya se hicieron prueba genética y que tienen mucho riesgo porque la mamá, la hermana y la tía tuvieron cáncer de mama y que no nada más las vamos a estar explorando y haciéndoles algún ultrasonido, sí tenemos que incorporar alguna de las tecnologías, básicamente la resonancia de alta resolución nos va a dar un apoyo muy importante. Vamos a empezar ahora sí con algunas preguntas para el doctor Ernesto. ¿Cuándo indicarías una mastectomía bilateral reductora de riesgo? Y felicidades por la presentación. Bueno, comentarles al auditorio que el doctor José Luis Haddad y yo hicimos las primeras reconstrucciones inmediatas en la unidad de oncología del Hospital General de México, yo la parte oncológica y él y su grupo la parte reconstructiva. Hicimos un grupo muy importante y pues yo creo que hicimos historia en este país. Actualmente las indicaciones para hacer una mastectomía reductora de riesgo han cambiado. Primero hacemos todo lo posible por no hacerlas. Tenemos que seleccionar muy bien nuestros casos. No todas son las mejores candidatas, sobre todo aquellas pacientes que tienen mamas muy voluminosas, aunque las técnicas quirúrgicas de reconstrucción con los materiales han ido cambiando y han ido mejorando, pero las secuelas que dejan estos procedimientos pueden ser muy costosos y muy difíciles, ya teniendo una experiencia de varias décadas. Finalmente, si podemos hacer algún tipo de procedimiento alternativo en donde se haga una vigilancia activa, puede ser como que eventualmente pudiéramos evitar esta cirugía, pero en muchas de ellas no se van a poder evitar, como en un caso en particular que les quiero comentar, en donde una madre, la madre de la paciente tuvo cáncer a los 34 años y a los 40 y pocos falleció por metástasis. Esta chica, que era muy joven, pues creció y a los 28 se me acerca, me dice, oye, ya estoy lista para hacerme una mastectomía doble bilateral. En ese momento, lo primero que hicimos y parte del protocolo que ahora implica hacer ese procedimiento es constatar el estatus genómico genético. Y esta chica salió con una mutación CHEK2, que en ese momento era de las consideradas, de acuerdo a historia familiar, que era candidata a hacerse la mastectomía. Segundo, un estudio psicológico. Entonces, tener una constancia de que es una persona apta para someterse a este estudio, para este procedimiento. Desafortunadamente, esta chica sufrió de un problema
por una infección en una de las mamas reconstruidas. Y bueno, ha sido un problema posterior porque hubo retracción del músculo, porque no tenía mucho volumen, etcétera, etcétera. Y pues ha sido una situación muy compleja sacarla adelante y ha necesitado de pues procedimientos posteriores para mejorar su estética. Entonces, tenemos que seleccionar muy bien los casos, número uno. Número dos, tener todas las consultas de todos los especialistas, ajustarnos a las guías y hoy en día son muy específicas para BRCA1, para BRCA2, algunos síndromes genéticos, contar con todas las firmas de consentimientos informados y que esté absoluta y totalmente seguro y que todo lo legal se cumpla al 100%. Como mencionaba, y el experto es el doctor Haddad, tenemos muy buenos materiales ahora que nos ayudan también en casos en donde anteriormente íbamos a tener un fracaso y hoy se pueden hacer con mucha seguridad. No obstante, a mediano y largo plazo, también estos casos, pues van a tener modificaciones porque si son implantes, pues tienen una vida específica porque hay que tener mucho cuidado que no se rompan porque pueden tener alguna consecuencia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Me podrían reforzar qué implica el panel genético? No. Los paneles genéticos son estudios que ahora ya son muy comunes, que originalmente eran muy costosos. Eso es lo que hizo Angelina Jolie en la primera década del año 2000, que la hizo muy famosa y originalmente estaban limitados al conocimiento del BRCA1 y 2. Un panel puede ser pequeño, mediano o muy extenso. Lo que es cierto es que pues, los más importantes y el grueso del porcentaje está constituido por los genes BRCA1 y 2, pero hemos visto con el tiempo que el mayor conocimiento nos da el mejor panorama y nos permite tomar las mejores decisiones. Entonces, tenemos casos en donde se hacen paneles que incluyen, ahora un panel mediano tiene pues de entre 35 y 100 genes y en algunos nos van a dar una respuesta fehaciente en donde nos van a decir es una mutación conocida. Otro resultado que es muy frecuente encontrar es una variación de patogenicidad incierta y esa nos pone mucho entre la espada y la pared. Y algunos de estos casos son madre e hija que tienen este resultado y tú dices, bueno, pues si es ya tenemos estos, pues se tiene que contar con un número específico y todos estos casos de mutabilidad incierta o de patogenicidad incierta se van acumulando en una biblioteca y conforme se van teniendo un número mayor y por eso es importante publicarlos, por eso es importante hacerle pruebas prácticamente a toda mujer hoy en día, de acuerdo a las indicaciones de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, toda mujer con diagnóstico de cáncer de mama tiene que tener un panel de mutaciones. En específico, en otras sociedades se dice que toda mujer menor de 50 o todas las que tienen biología triple negativo o HER2 positivo. Que aclares en qué casos de pacientes con cáncer de mama no son operadas y solamente se corrobora por biopsia la respuesta total al tratamiento. Fui muy claro y fui muy enfático en decir que estamos en fase exploratoria, en fase de protocolos de investigación, esto en grandes centros, con consentimientos informados y con seguimientos de largo plazo. Entonces se están haciendo grupos con firmas de consentimiento, en donde a algunas a todas se les hace una biopsia inicial, se corrobora el diagnóstico, se les da un tratamiento médico y sabemos hoy en día que el porcentaje de respuestas completas que podemos obtener en biologías como triple negativo y HER2 positivo es arriba del 80%. Y si corroboramos en un segundo tiempo, en una biopsia, cuando hay una respuesta imagenológica y clínica completa, que no existe
enfermedad residual, estas se aleatorizan a cirugía versus seguimiento. Y esto requieren de un seguimiento largo de más de 10 años. Por eso estoy hablando de que la respuesta la vamos a tener a lo largo de la siguiente década, pero ya viene en camino. Es como cuando a los pacientes se les trataba, a los pacientes con tuberculosis se les trataba con neumonectomía. Finalmente estamos viendo el fin del túnel en donde a un grupo específico importante de mujeres se les va a poder salvar de un procedimiento quirúrgico cuando tienen la respuesta que estamos buscando. Yo creo que cada día vamos a encontrar más casos en mujeres más tempranamente, en mujeres más jóvenes. También estamos encontrando casos en mujeres de mayor edad. Creo que toda mujer que tiene el riesgo de tener cáncer de mama debe de ser atendida, debe de conocer que existe riesgo de padecer cáncer de mama, factores que las predisponen con mayor frecuencia, el no embarazo, el tener familiares de primer grado que hayan padecido la enfermedad, una historia familiar de cáncer de mama, pues sí empezar a hacer las exploraciones a temprana edad, ofrecerles estas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, pero que cada vez son más precisas, con mayor valor, como es la resonancia, como es la mastografía con contraste, como es incluir los cortes de tomosíntesis en prácticamente todas las mujeres con mama densa o aquellas menores de 50 años, ¿no? Todo esto va abonando a tener mayor precisión, mayor detección, pero vamos a seguir viendo casos avanzados, etapificarlos adecuadamente, conocer bien las biologías, aplicar las nuevas tecnologías, y esto nos va a poder llevar a que tengamos mejores resultados y menor mortalidad.